Muy buenas tardes, bienvenidos al Seminario de Aproximación a las Iglesias Orientales, un espacio de encuentro y reflexión conjunta que en palabras de Francisco pretende contribuir a ser artesanos del diálogo, en búsqueda de sanar las heridas del pasado, superar los prejuicios y divisiones y dar esperanza a todos cuantos caminamos juntos el camino de Dios. Este seminario está organizado por el Instituto de Cultura Universitaria y la Cátedra Pontificia, dependientes del Vicerrectorado de Integración de esta Pontificia Universidad Católica Argentina. Mi nombre es Ricardo Albelda, soy el director del Instituto de Cultura. A lo largo de este ciclo serán presentadas diferentes iglesias orientales a través del testimonio de los máximos referentes de ellas en el país, queriéndonos insertar en el camino ecuménico que ha visto luz en los años del Concilio Vaticano II hasta hoy, y ha dado significativos pasos en pos de la unidad. Debemos destacar principalmente la contribución de estas iglesias en el desarrollo del arte, de la cultura, de la música, en las sociedades del Oriente y la positiva influencia en el mundo de Occidente. En la Carta Apostólica Orientale Lumen de San Juan Pablo II se afirma significativamente: los hombres y las mujeres de Oriente son para nosotros signo del Señor que vuelve. No podemos olvidarlos, no solo porque los amamos como hermanos y hermanas, redimidos por el mismo Señor, sino también porque la nostalgia santa de los siglos vividos en plena comunión de la fe y de la caridad nos apremia, nos grita nuestros pecados, nuestras incomprensiones recíprocas. Hemos privado al mundo de un testimonio común que tal vez hubiera podido evitar tantos dramas e incluso cambiar el sentido de la historia. En este espíritu de fraternidad y de acercamiento al patrimonio de las iglesias cristianas de Oriente se inspiran estos encuentros, siguiendo los pasos tan significativos llevados adelante por el Papa Francisco, que habla con referencia al testimonio de ellas con el ecumenismo de la sangre, es decir, de los mártires. Por último, y sin más introducciones, un punto importante para todos los que nos están escuchando, es que ustedes pueden ir escribiendo inquietudes y comentarios en el chat del canal de YouTube por el que estamos emitiendo, y así, al finalizar la exposición, tendremos un momento para hacernos eco de algunas de las preguntas. Sin más, saludo y le doy la palabra al padre Gustavo Boquín, vicerrector de integración de esta universidad, para que nos brinde unas palabras de bienvenida. Adelante, padre. Buenas tardes a todos a este encuentro de aproximación a las iglesias cristianas de Oriente, que ciertamente desde el Vaticano II, de aquel documento Unitatis Redintegratio, se nos habla de esa unidad pedida por el mismo Señor Jesús, Padre, que todos sean uno para que el mundo crea. Los 10 siglos que hemos vivido en comunión plena de fe y de caridad nos llaman a seguir caminos de diálogo para enriquecernos recíprocamente y para volver a la tan ansiada unidad pedida por nuestro Señor Jesucristo, que nos ha redimido. Por eso, después del Vaticano II, el encuentro del patriarca Atenágoras de Constantinopla con el Papa Pablo VI, el encuentro del Papa Francisco con el patriarca Bartolomé, actual patriarca de Constantinopla, son signos que nos hablan de esta comunión que ansiamos, que buscamos. Y este espacio de diálogo, de encuentro, ciertamente redundará en descubrir, valorar esta experiencia profunda de fe, de hermanos nuestros que sostienen la fe cristiana muchas veces en un clima cultural adverso, difícil, dando testimonio con su propia sangre de la fidelidad al Evangelio, a Cristo. Por eso le quiero agradecer a Monseñor Josif su participación en este encuentro y esos encuentros que tuvimos en la universidad
el año pasado y que desembocan en este ciclo puedan seguir dando frutos abundantes para que todos nos amemos con la misma caridad de Cristo. Muchas gracias, Padre Gustavo Boquín. Cedo ahora la palabra al licenciado Marco Galo, director de la Cátedra Pontificia de nuestra universidad, que presentará a quien nos acompañará en este encuentro. Marco, por favor. Buenas tardes a todos. Yo presentaré de manera sintética, porque tiene un amplio currículum, Monsignor Iosif. El arzobispo metropolitano Iosif ha nacido en Córdoba, en Argentina, el 7 de septiembre del 76. Ha realizado sus estudios primario y secundario en el Centro Educacional San Jorge del Patriarcato de Antioquía, egresando en el 94 con medalla de oro. En el año 95 fue enviado a Siria por su eminencia reverendísima, el entonces obispo de Arca, Monseñor Kirillo Dumas, a fin de comenzar su formación clerical en el monasterio de San Jorge Humaira, en la Facultad de Teología de la Universidad de Balamand, en el Líbano. En el año 2002 se graduó de sus estudios de grado en Tesalónica con los más altos honores. El mismo año se trasladó a Roma como becario de la Santa Sede a fin de continuar sus estudios de grado y de posgrado en la Pontificia Universidad de San Tommaso de Aquino, l'Angelicum. En el 2013 se ha graduado de sus estudios de grado en Teología Católica en el antes mencionado instituto con la máxima calificación. El año siguiente ha comenzado un ciclo de estudio que concluyó con un Master of Arts en Teología Pastoral y Espiritual con el máximo grado, luego de presentar la tesis La satisfacción de la penitencia en San Tommaso de Aquino. En el año 2005 le ha sido otorgado el título de Máster en Teología Dogmática Tomista con los más altos honores, habiendo sometido la tesis San Juan Damasceno come fuente de la prima pars de la Summa Teológica de San Tommaso de Aquino. Su actividad ecuménica ha comenzado en el año 2004, cuando fue invitado como participante en la Asamblea General de Fe y Constitución en Kuala Lumpur, Malasia, en la categoría de teólogos jóvenes, conformando la comitiva oficial del Patriarcado Ecuménico. En el julio del 2011 ha sometido en Roma su tesis doctoral intitulada Huella del Damasceno en el Angélico, una aproximación hermenéutica a la utilización de la teología de San Juan Damasceno en la Summa Teológica de San Tomás de Aquino. El día 31 de mayo del 2012, por la propicia propuesta del patriarca ecuménico Bartolomé, ha sido elegido unánimemente por el Sacrosanto Sínodo del Patriarcato Ecuménico, obispo de la antiguamente resplandeciente sede de Patara y auxiliar para la Archidiócesis de Buenos Aires, Sudamérica. A partir del año 2007 y por el término de 4 años, se ha desempeñado como profesor invitado adscrito a la cátedra de Dogmática, Teología Trinitaria, Dios Uno, en la Facultad de Teología de la UCA, por iniciativa del entonces arzobispo de Buenos Aires, gran canciller de la misma, Jorge Mario Bergoglio. El 29 de noviembre de 2019 ha sido elegido unánimemente por el Sacrosanto Sínodo del Patriarcato Ecuménico como tercer arzobispo metropolitano de Buenos Aires y Sudamérica, sucediendo así a su predecesor trasladado a Estados Unidos, Monseñor Tarasio. Quiero simplemente concluir diciendo que Monseñor Iosif es el primer obispo de la Iglesia griega de Constantinopla argentino. Bueno, doy con mucho gusto y escuchamos con mucho interés y mucha atención a Monseñor Iosif. Gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias por esta oportunidad de poder compartir con todos lo que va a ser una semblanza de lo que es nuestra Madre Iglesia de Constantinopla. En el día de hoy me toca comenzar esta charla con
una noticia bastante dolorosa para nosotros. Por supuesto, viene siguiendo una serie de, podríamos decir, de cambios referentes a cuestiones bastante caras para nosotros en el Medio Oriente y por supuesto en Turquía, como es la reislamización del Sacro Monasterio del Salvador en Jora, que antiguamente conocido como Kariye Jami, el cual a partir del año 1958 fue convertido en museo y que hasta el día de hoy se mantenía en este estatus, y es otro signo más de esta política que tiene el gobierno turco luego de reislamizar la Santa y Grande Iglesia de Cristo, Santa Sofía. Así es que comenzamos con esta noticia, que por supuesto para nosotros es bastante triste, pero no deja, por supuesto, de primar la fe, no deja de primar la esperanza y, por supuesto, lo necesario para dar y seguir dando desde acá nuestro apoyo a nuestro patriarca, a todos los cristianos que están en el Medio Oriente y principalmente en estos días en Estambul, en Constantinopla. Este apoyo, aunque sea espiritual, es válido porque somos todos hermanos, somos todos hijos de la misma iglesia, todos los cristianos hermanos, y todos nos aunamos y nos debemos aunar en esta causa común, que no es una causa de origen religioso, sino que tiene una base netamente espiritual y que es, como dice el apóstol Pablo, de cargar con las debilidades del otro, ¿no? La solidaridad, pero la solidaridad vista desde la persona y en la persona y para la persona de Cristo. Simplemente quería hacer ese pequeño, quería comenzar esta charla con ese pequeño dato. Por supuesto, para hablar de la Santa Madre Iglesia de Constantinopla, es bastante tirano el tiempo en cuanto su historia es tan grande, tan vasta, hay tantas aristas para poder tocar, hay tantas temáticas para poder desarrollar desde muchos puntos de vista. Voy a tratar de ser bastante sintético y no abordarla desde la forma quizás más clásica, sino dando ciertos puntos de vista, tocando ciertas aristas, las cuales creo que van a dejar quizás más sed para nuestros amigos que nos están viendo, para poder investigar quizás, para poder interesarse de otra manera por esta iglesia que es la iglesia a la cual nosotros estamos adscriptos jurisdiccionalmente, el Patriarcado Ecuménico de Constantinopla. El Patriarcado Ecuménico de Constantinopla, tal cual como dice su título, tiene su sede en la actual Estambul, en Constantinopla, en la ciudad de Constantino. Su historia comienza ya desde los tiempos apostólicos, y los historiadores, de alguna manera por cuestiones prácticas, dividen los periodos históricos del patriarcado de la Iglesia de Constantinopla en 5 fases. En todas estas 5 fases que los historiadores dividen la historia de la Iglesia, de esta Iglesia en concreto, vamos a ver en todas las fases esta, podríamos decir, nota principal, este carácter bastante propio de la Iglesia, que es la continuidad, una continuidad creativa
de la institucionalidad romana a través del tiempo. O sea, una continuidad que podríamos llamar trascendencia y que por supuesto está basada en un principio netamente espiritual, pero quizás ya amalgamada con otros, podríamos decir, elementos culturales, políticos, históricos, que son propios de la existencia de la Iglesia en el mundo, nos dan esta institución que hasta el día de hoy nos trae por más de 19 siglos esta tradición ininterrumpida, esta trascendencia, toda esta creatividad que la vamos a identificar con la romanidad, lo vamos a identificar con la bizantinidad, con una institución propia del imperio que ha trascendido al imperio mismo, ¿no? Y eso es una nota bastante importante desde el punto de vista quizás más superficial, recalcarlo, ¿no? Esta iglesia nos trae hasta el día de hoy, por supuesto, como todas las iglesias ortodoxas, no es la única, pero sí nos trae esta nota bastante especial que es esta, al estar identificada tanto con la bizantinidad, es decir, con el imperio romano, nos trae desde aquella época hasta el día de hoy toda esa impronta que se fue de una y otra manera, podríamos decir, acomodando a la historia en sus múltiples vicisitudes, ¿no? Desde el comienzo, digamos, de esta relación entre el cristianismo y el imperio, hasta la caída misma del imperio, y es ahí donde comienza a figurar, podríamos decir, esta importante nota trascendental de cómo esta institución, que es la institución que le da de alguna u otra manera esta esencia más profunda a la institución del imperio, como es la que necesariamente lo trasciende y es la heredera, si se quiere, desde el punto de vista de esta relación, y que nos puede traer el testimonio, ¿no? No solamente que es un testimonio histórico, sino sobre todas las cosas es un testimonio vivo. Nosotros cuando nos referimos a los cristianos y a los cristianos ortodoxos, nos referimos en griego al llenos, a la nación de los cristianos, a la misma nación que evidentemente estaba dentro de un estado y que era el estado del imperio romano. No hablo, como ustedes pueden ver, del imperio bizantino, porque el imperio bizantino, de acuerdo a mi visión, quizás sea una interpretación bastante occidental sobre la continuidad del imperio romano, que es también llamado el imperio romano del Oriente. Para nosotros existe una continuidad que es irreducible entre el imperio romano del occidente, el imperio romano del oriente. No hacemos esta diferenciación, si vemos una continuidad. La iglesia de Constantinopla, la iglesia del patriarcado ecuménico, da cuentas de esta continuidad y es una institución que verdaderamente su nota llamativa es que nos trae toda esta tradición hasta nuestros días. Por supuesto, la historia de la iglesia de Constantinopla no coincide directamente con los comienzos del imperio, ni mucho menos. Simplemente en algún momento y a partir de un momento importante, que es la fundación en el año 330 de la Segunda Roma, o la llamada la ciudad
de Constantino o Constantinopla, a partir de ese momento, y por supuesto, luego de que el gran Constantino, el emperador, deja de lado las persecuciones hacia los cristianos, se acerca a este nuevo movimiento espiritual en el cual ve bastantes, podríamos decir, virtudes, como para dejar de perseguirlo y de alguna manera no asimilarlo, porque no se asimiló en ninguna manera, sino que se adoptó de alguna forma toda su hondura espiritual y también práctica en cuanto a la filantropía y a toda la acción social que hacían los cristianos en aquella época. De esa forma, entonces, es como comienza esta relación tan, podríamos llamar, íntima entre el Estado, entre el imperio y entre el cristianismo. Y, por supuesto, entre el Estado y la Iglesia de Constantinopla. Por supuesto, como dije antes, la Iglesia tiene su principio en los tiempos apostólicos. La Iglesia de Constantinopla clama su apostolicidad desde el protóclitos, es decir, desde el primer llamado de los apóstoles, de San Andrés, el hermano de San Pedro, el cual, de acuerdo a la tradición, predicó en la zona de lo que era Bizancio, es decir, Constantinopla está, la nueva Roma está enclavada donde existía una ciudad pequeña, un pueblo llamado Bizancio. La tradición nos dice que el apóstol Andrés predicó el cristianismo en aquella zona y, por supuesto, martirizó en la ciudad de Patras, actualmente la ciudad de Patras en Grecia. Y es por eso que la iglesia de Constantinopla clama esa apostolicidad desde el protóclitos, desde el hermano de San Pedro, y por supuesto es también que existe esa, podríamos decir, esa parentela espiritual bastante íntima entre la antigua Roma y la nueva Roma. Sabemos que la antigua Roma clama la apostolicidad desde el protocorifeo de los apóstoles Pedro, mientras que Constantinopla clama esta apostolicidad de su mismo hermano, el apóstol Andrés, el protóclito. El primer, entonces, esta primera etapa histórica de la iglesia de Constantinopla, los historiadores la sitúan a partir del año 33 hasta el año 800, hasta el siglo IX, hasta toda la decisiva lucha contra el iconoclasmo. Es un periodo bastante amplio, es un periodo en el cual vamos a ver a la ciudad de Constantinopla y a la iglesia de Constantinopla que va a adquirir bastante, podríamos decir, poco a poco, bastante poder. Es una época en la cual esta iglesia va a estar conjuntamente con la iglesia de la antigua Roma a la vanguardia de la formación dogmática, sobre todo del cristianismo, en cuanto que en ese periodo histórico se van a suceder bastantes cuestiones a nivel interno de la iglesia que van a necesitar una solución colegiada. Toda esta sed que han tenido los hombres de poder interpretar el misterio del teántropo Cristo, ¿no? Y que también suscitaron lo que nosotros llamamos las herejías, es decir, las desviaciones desde que se producen en cuanto las personas, por esta necesidad quizás de interpretar
las realidades que hacen a Dios se apartan porque estas realidades, estas interpretaciones de las realidades divinas no concuerdan con aquellas realidades en las cuales todo el cuerpo de Cristo, es decir, la Iglesia, cree. En esta fascinación de los hombres por poder interpretar el misterio del teántropo, hubieron, por supuesto, durante muchos siglos, muchas desviaciones. Estas desviaciones que implican, por supuesto, el separarse de la Iglesia. De ahí la palabra herejía, héresis en griego. Esto necesitaron una directa y clara aproximación de la Iglesia, no solamente una aproximación, sino una aclaración, una intervención fundamental. Estas fundamentales intervenciones de la Iglesia, que fueron a causa de estas intervenciones de ciertas personas que querían interpretar el misterio sobre todo de Cristo, llevaron a la institución de lo que es la sinodalidad, a través de la institución de los concilios, de los sínodos. Y en este periodo, sobre todo, en este periodo desde el año 30 hasta el año 840, siglo IX, tenemos los 7 concilios ecuménicos que se dieron en la zona de jurisdicción de la Iglesia de Constantinopla, los cuales, por supuesto, cada uno trató de dirimir en esta intervención de la Iglesia, en esta intervención necesaria, directa y decidida de la Iglesia para poder formular la doctrina y de esta forma salvaguardar a todos los fieles de las desviaciones dogmáticas, que por supuesto, cuando hablamos de desviaciones dogmáticas, desde el punto de vista de la Iglesia oriental, de la Iglesia ortodoxa, inmediatamente estamos hablando de una desviación que no es solamente desde la lógica, no es solamente desde la doctrina, pero que tiene que ver directamente con nuestra pertenencia a la Iglesia. Y si tiene que ver con nuestra pertenencia a la Iglesia, tiene también mucho que ver con nuestra salvación. Es por eso que siempre la Iglesia decididamente interviene. E interviene de esta manera. Interviene de una forma colegiada, es decir, a través de la participación de todos los obispos en una reunión para discutir sobre estas cuestiones en general de origen dogmático y cristológico, pero también no solamente de origen cristológico, sino también de origen en general dogmático. Y de esta manera es donde se van fundamentando las bases de la fe a través de esta institución. Esta institución, entonces, nace, como les digo, a través de, podríamos decir, de la patología, ¿no? Podríamos llamar que es la cura de la patología. Y la Iglesia, siempre sabia, busca hacerlo de esta manera. De allí es pues donde nace la institución del sínodo, nace el concepto de colegiabilidad, nace el concepto de sinodalidad, que es la forma que actualmente tiene la Iglesia hasta el día de hoy, no solamente de expresarse en materias de fe, sino también
que utiliza para poder administrar todas las cuestiones propias, que le son propias a la iglesia. En este periodo tenemos un periodo de muchas personalidades muy importantes que sería, por supuesto, no nos alcanzaría el tiempo para poder nombrarlas. Uno de los grandes patriarcas de la época es Gregorio. Gregorio, que para nosotros apodado el teólogo, Gregorio de Nacianzo, que fue patriarca por un pequeño periodo, presidió el segundo concilio ecuménico en Constantinopla y que fue uno de los grandes precursores de la ortodoxia en contra del arrianismo, en contra de la herejía macedoniana, de los neumatomacos, de aquellos que estaban negando la divinidad del Espíritu Santo, y por supuesto del arrianismo, que era una herejía que negaba la divinidad de nuestro Señor, Dios y Salvador Jesucristo. Por supuesto tenemos otras figuras que no fueron patriarcas de Constantinopla, pero sí estuvieron, son figuras trascendentales, como es la figura de San Basilio, arzobispo de Cesarea, el cual también tuvo una decisiva acción desde el punto de vista dogmático, desde el punto de vista polémico, desde el punto de vista de dar testimonio de la fe en su eparquía, en su jurisdicción, íntimo amigo, por supuesto, de Gregorio el teólogo, con una obra vastísima, no solamente desde el punto de vista doctrinal, sino y sobre todas las cosas en la cuestión filantrópica. Uno de los precursores de la doctrina social de la Iglesia ya en el siglo IV. Por supuesto tenemos otro de los grandes patriarcas de Constantinopla, que es San Juan, oriundo de Antioquía, el cual llegó a ser patriarca de Constantinopla, y que por esa vehemencia y ese refinamiento en su homilía y en sus escritos, sobre todo en su homilía, en su palabra, es apodado el Crisóstomo. Así podemos nombrar muchos otros grandes exponentes de aquella época, una época en la cual se suceden estas reuniones, se suceden los concilios ecuménicos, donde se forma la fe, donde se termina de definir quizás la parte más sólida de la fe, los concilios de Nicea, de Constantinopla, de Éfeso, de Calcedonia, y no solamente, y en los restantes, por supuesto, donde se puede cimentar a través de los siglos toda la fe en la persona de Cristo, desde el punto de vista dogmático, y por supuesto que va a terminar también con una cuestión, con lo que es el iconoclasmo, que también fue una herejía, y que duró muchos siglos, y que dio por supuesto también lugar al último concilio ecuménico, en el cual se defienden la costumbre, la tradición de la veneración de las imágenes. Por eso que en este periodo, en este primer periodo, la Iglesia de Constantinopla juega un papel fundamental. Un papel fundamental no solo por la cuestión de la formación doctrinal y dogmática de nuestra fe, sino que también por
por tener un claro impacto en la práctica de esta fe. Es ahí cuando también a través de los concilios ecuménicos y demás se va formando, digamos, el código a través del cual nos vamos a regir desde el punto en la vida eclesial, es el derecho canónico. El corpus del derecho canónico de la Iglesia Oriental en su mayoría, en su generalidad, está siempre relacionado con un concilio ecuménico o también con un concilio local. La mayoría de estos concilios que dan el corpus del derecho canónico se han producido durante esta época. Así es que vemos cómo la Iglesia, no solamente en Constantinopla, sino en la amplia zona de jurisdicción, digamos, de la Iglesia, de la pentarquía llamada en aquella época, la pentarquía que era esta asociación de las grandes metrópolis, las cuales tenían un arzobispo, un prelado mayor, y luego fue llamado papa o patriarca. Y estas son Roma, Constantinopla, Alejandría, Antioquía y luego, por último, Jerusalén. Durante este tiempo también, en esta primera fase de la historia de la Iglesia, se consolidó, digamos, esta pentarquía, se consolidó el orden, se consolidó también la forma en la cual estas instituciones se relacionaban unas con otras a través del orden. Todo esto, por supuesto, siempre decidido de forma colegiada y a través de los sínodos ecuménicos. Luego de esta fase primaria y creo yo principal para la Iglesia de Constantinopla, existe el segundo, podríamos decir, esta segunda fase que los historiadores ven, que es a partir de solucionar la controversia iconoclasta y donde, por supuesto, adquiere una figura muy importante y muy fuerte dentro de la Iglesia Ortodoxa, que es la figura del patriarca Fosio. El patriarca Fosio, el cual era una persona muy preparada, era una persona erudita y que en esa época tuvo la visión de poder extender las fronteras de la Iglesia, no desde un punto de vista como podríamos llamar de conquista religiosa, sino sobre todo basado en el mandamiento apostólico de entregar y dar testimonio a todas las gentes y de bautizarlas en el nombre trinitario. El patriarca Fosio es el responsable de la misión de la Iglesia de Constantinopla más allá de sus límites. Por eso que el patriarca Fosio fue quien llama a los iluminadores de los eslavos, a estos dos monjes de Tesalónica, Cirilo y Metodio, los cuales van a salir, digamos, de los límites conocidos del imperio, van a ir más allá, a la zona de Moravia, para dar el testimonio del cristianismo a estos pueblos que no lo conocían. Es por eso que la misión dentro del contexto de la Iglesia de Constantinopla siempre ha sido muy importante y es dentro de la Iglesia Ortodoxa, la Iglesia de Constantinopla ha sido precursora en el tema de la misión. Estos dos monjes tenían ya conocimiento y ahondaron su conocimiento en las lenguas, en las lenguas de los eslavos, contribuyeron no solamente en iluminarlos con la fe cristiana, sino que también darles un alfabeto, es por eso que se llama, estamos hablando del alfabeto cirílico, en memoria de San Cirilo, y de esta forma poder traducir los textos de
las Sagradas Escrituras, de la liturgia y demás, para todos los parlantes, todos los eslavoparlantes, ¿no? La Iglesia Ortodoxa es un principio de la Iglesia Ortodoxa que en el lugar donde está la Iglesia presente se tiene que utilizar la lengua vernácula. Es un principio misionero, es un principio apostólico, y es por eso que la Iglesia siempre ha tratado de alguna forma inculturarse en cada pueblo para poder de esta forma llevar el mensaje de una manera más práctica y de una manera más asequible a los pueblos. Ejemplo claro de esto son los monjes Cirilo y Metodio. Este periodo que los historiadores ven, esta segunda fase, termina, por supuesto, con los eventos trágicos de la primera caída de Constantinopla y el asedio por parte de los occidentales en el año 1204. Y a partir de ahí podríamos comenzar con una tercera fase de la historia, que es la fase que va desde la recuperación de la ciudad de Constantinopla por la dinastía de los Paleólogos, a partir del año 1260-61 hasta la segunda caída de Constantinopla en el año 1453. ¿No? Es un periodo difícil, es un periodo quizás donde se empieza a ver la decadencia interna y externa del imperio, y que por supuesto va a culminar con su caída en el año 1453 a manos de los turcos otomanos. Se abre podríamos decir, otra página de la historia, esta cuarta fase, podríamos decir, que sería desde el año 1453 hasta el año 1883, hasta el siglo XIX, el periodo de la turcocracia. Este periodo de la turcocracia, la Iglesia de Constantinopla también tiene un rol fundamental. Recordemos que luego de la caída de Constantinopla, por supuesto, el trono queda acéfalo, el patriarca Gregorio Mamas ya había partido. Se había producido antes el pseudo-sínodo de Ferrara-Florencia, en el cual había participado el patriarca Iosif II con miembros de la corte imperial y demás, en el cual se trató de alguna forma, establecer la unión con la Iglesia Latina. En esa expedición, en esa reunión, había participado Georgios Scholarios, el cual era logocetis del entonces emperador. Luego, este hombre, Georgios Scholarios, se va a internar en un monasterio a causa del trauma que le había producido haber participado en la reunión y de haber firmado la unión bajo las condiciones en las cuales se presentaban en aquella época. La cuestión es que una vez que cae Constantinopla, está la sede vacante del trono de Constantinopla, y el mismo sultán, el mismo conquistador, por una cuestión, por supuesto, quizás estratégica, quiere que ese puesto no siga vacante, sino que esté cubierto por una persona. El sultán era una persona, el sultán, muchos lo han comparado con Alejandro Grande, ¿no? Incluso él mismo se comparaba con
Alejandro el Grande. El sultán era una persona muy joven, tenía apenas 30 y pico de años cuando conquistó Constantinopla. Era una persona, subrayo, muy inteligente, un gran estratega, eso sin duda. Y él conocía de la presencia de este tal Georgios Scolarios y de toda la historia que había sucedido. Entonces, él lo manda a buscar. Y efectivamente, en los 3 días de saqueo de la ciudad, había sido capturado por uno de los generales que se encontraba ya en Tracia. Tardó varios meses en encontrar a este personaje. La cuestión es que el mismo sultán dio orden de encontrarlo, pagó su peso en oro, que correspondía al general, del cual ya era posesión, parte del botín, y lo trajo a Constantinopla, entonces ya Estambul. Sabiendo de sus convicciones religiosas y de sus convicciones demás, le propuso, y de esta forma se cubrió la sede del patriarcado. Los obispos que habían quedado y demás ordenaron a Georgios, que ya era monje, lo ordenaron sacerdote y obispo, y es el primer patriarca luego de la caída de Constantinopla, al cual el mismo sultán le va a entregar lo que en griego se llama tapronomia, es decir, unas cartas que le daban ciertas prerrogativas al patriarca de Constantinopla, como el etnarca, es decir, el protector del etnos, de la nación, el protector de los cristianos, de todos los cristianos que se encontraban bajo el dominio del sultán. Es decir, que la figura, la institución del patriarca ecuménico ya a partir de la caída de Constantinopla en el siglo XV, por supuesto, hasta la caída del Imperio Otomano y luego el advenimiento de la República Turca con Kemal Atatürk y demás, en la figura del patriarca ecuménico, en la institución del patriarcado ecuménico, existe no solamente un líder religioso, sino también un líder que trasciende la cuestión espiritual y que es más amplio, porque se hace el protector de todos los cristianos, el responsable de todos los cristianos ante la gran puerta, es decir, ante el gobierno del sultán. Cuando uno entra al patriarcado ecuménico, en la entrada principal existe a mano izquierda, existe un mosaico grande en el cual se ha inmortalizado, digamos, este hecho, en el cual el patriarca, el sultán le entrega la pronomia, es decir, las prerrogativas al patriarca y a Dios. Y de esta forma, la institución del patriarcado se convierte en la protectora de todos los cristianos. Es por eso que también muchos de los patriarcas del Oriente, patriarcas de Alejandría, de Antioquía, de Jerusalén, al estar sus sedes, digamos, por supuesto, al haber ya caído sus sedes también bajo el Imperio Otomano, y al no tener, digamos, estas prerrogativas, vienen a vivir a Constantinopla. ¿Por qué? Porque en Constantinopla encontraban la protección que existía para el patriarca ecuménico, para el patriarca de la nación, de los cristianos, del Millet, así como le dicen en turco, de la nación, y de esta forma encontraban protección y de alguna u otra forma podían, aunque sea a la distancia, poder seguir sus tareas eclesiásticas y pastorales dentro del ámbito, quizás, de la jurisdicción del patriarcado ecuménico, pero con esta protección. De esta manera, el patriarcado
cubre, digamos, con a través de estas prerrogativas, y va a ser de protector de todos los cristianos, desde los Balcanes hasta el Medio Oriente. Es por eso que su figura en esta época de la turcocracia es muy importante. Se crea también a causa de todas estas situaciones, se crea una institución bastante sui generis, y que es propia del patriarcado ecuménico, que se llama Iendimusa Sínodos, es decir, sínodo de los residentes, sínodo de los obispos residentes. Este es un sínodo ampliado. Como ustedes saben, el sínodo es la institución que es la institución administrativa que, conjuntamente con el patriarca, administra a la iglesia en todos sus aspectos. Es una institución colegiada que administra, o sea que en la iglesia ortodoxa, la autoridad máxima de la iglesia no es el patriarca, sino que es el Santo Sínodo. Durante la turcocracia, doy este dato porque me parece que es un dato bastante, no es un dato de color, sino que es un dato esencial para poder de alguna forma describir la naturaleza propia y legítima de la iglesia de Constantinopla, que es el sínodo el sínodo de los residentes. En este sínodo ampliado no solamente participaba, por supuesto, el patriarca ecuménico con sus obispos, sino que participaban los demás patriarcas que residían en la polis, que residían en Constantinopla, con los demás obispos que eran de su jurisdicción. Esta ampliación del sínodo habla a las claras de este espíritu propio de la iglesia madre, ¿no? Y como también la prerrogativa de la iglesia madre durante muchos siglos, a partir del siglo XVI, por supuesto, con la concesión de las autocefalías a las diferentes iglesias locales. Todas salvo las iglesias que anteriormente nombré de la pentarquía, que son los patriarcados más antiguos, la iglesia de Constantinopla, al tener una jurisdicción muy amplia, jurisdicción que de acuerdo a los cánones de los concilios ecuménicos es tal como toda aquella que sea fuera de las jurisdicciones de los demás patriarcados. Es decir, la iglesia de Constantinopla tiene jurisdicción por sobre todo aquel mundo conocido y que no estaba dentro de las jurisdicciones de los demás patriarcados, las cuales jurisdicciones ya estaban, por supuesto, establecidas también por los mismos concilios ecuménicos. Es decir, que fuera de la jurisdicción del patriarcado de Roma, de Antioquía y de Alejandría, la jurisdicción del patriarcado ecuménico se ampliaba en todo el demás territorio. En aquella época, dice el sínodo, en dis barbarikis, es decir, en la zona donde no estaban habitadas por cristianos, estaban habitados por los bárbaros. Luego por supuesto, de la expansión misionera del patriarcado durante todos estos siglos, a partir de la época de Focio, sobre todo en la Europa occidental, incluso hasta hacia el oriente asiático, la iglesia de Constantinopla, los Balcanes, por supuesto, la iglesia de Constantinopla logró tener una jurisdicción muy amplia, la cual, por cuestiones
prácticas, y por cuestiones pastorales y por cuestiones espirituales, y porque por supuesto tenía en su autoridad el poder hacerlo, fue dando la independencia a ciertas zonas, las cuales con el devenir del tiempo fueron tomando, digamos, eh, otro rango como iglesia, y todas decantando en lo que actualmente son los demás patriarcados, como el patriarcado de Moscú, como el patriarcado de Rumania, como el patriarcado de Serbia, como el patriarcado de Georgia, como y los demás patriarcados. Por supuesto, salvo los patriarcados antiguos y el arzobispado de Chipre, que es un arzobispado también antiguo cuya jurisdicción estaba ya demarcada por los concilios de Trento. La iglesia, entonces, por eso es Constantinopla llamada la iglesia madre, porque las demás iglesias fuera de los 4 patriarcados orientales antiguos, tuvieron, digamos, desde la iglesia de Constantinopla, esta oportunidad de devenir en arzobispado, iglesia autónoma, iglesia autocéfala y patriarcado en el día de hoy. Todos ellos deben su estatus de patriarcado la madre iglesia de Constantinopla. Ya creo que el tiempo se nos está terminando. Luego, por supuesto, a partir del siglo XIX se considera la quinta fase, que es la era moderna de la iglesia de Constantinopla, en la cual también a partir, creo yo, del siglo XX, con las grandes personalidades, sin desmerecer otras, por supuesto, como fue el patriarca Joaquín III, como fue el patriarca Meletio IV de Taxakis, una de las figuras fundamentales para el cristianismo, creo, no solamente para la Iglesia Ortodoxa, sino para el cristianismo en su totalidad, es la figura del patriarca Atenágoras, el cual tenemos la gracia, ¿no? Tenemos la gracia y el honor de ser sus sucesores acá en Sudamérica, porque el patriarca Atenagora fue electo patriarca en el año 1948 desde su sede de Norte y Sudamérica. La arquidiócesis de Norte y Sudamérica del Patriarcado Ecuménico existe desde el año 1922. Y el segundo arzobispo es Monseñor Atenágoras, que en el año 48, que fue electo en el año 1930 para Norte y Sudamérica, y que en el año 1948 asume el patriarcado hasta el año 1972. Este patriarcado me parece fundamental. Por supuesto, creo que todos conocen la figura del patriarca Atenágoras y toda esta apertura que él hace de la iglesia y del patriarcado, y por sobre todo esta renovación de las relaciones con la iglesia de Roma, levantamiento de los anatemas en el año 1964, y él de alguna forma por su naturaleza y por su posición se lo considera en aquella época, y por supuesto hasta el día de hoy se lo considera como el pionero, digamos, de esta renovación de las relaciones de la Iglesia Ortodoxa en su totalidad con la Iglesia hermana de Roma. Y por supuesto otra gran figura, el patriarca Dimitrios, que fue el sucesor, el cual desde su humildad también siguió la obra del patriarca Atenágoras, desde su humildad, desde su simpleza, y que desemboca al día de hoy con la enorme figura del patriarca Bartolomé, el cual desde el año 1991 está al timonel
de la Iglesia de Constantinopla, y que ha hecho, por supuesto, siguiendo también esta obra de apertura de la Iglesia Ortodoxa hacia todas las direcciones, con una obra pastoral, con una obra ecuménica, interortodoxa, intercristiana, grandísima, y que creo que también es uno de los personajes principales de la historia de la Iglesia Ortodoxa en el siglo XX y en el siglo XX. Y acá yo creo que puedo cortar, digamos, con la exposición para dar lugar a ver si podemos responder alguna pregunta, si hay alguna inquietud y demás. Espero que sucintamente haberles dado una pequeña introducción sobre lo que es esta semblanza de la Iglesia de Constantinopla. Muchísimas gracias por sus palabras, Monseñor Iosif. Interesantísima reflexión y sinopsis histórica para comprender un poco más sobre la Iglesia Ortodoxa de Constantinopla. Bueno, quiero recordarles a todos los que nos están siguiendo que este encuentro del ciclo, como todos los encuentros, quedan grabados en la plataforma YouTube de la Universidad, UCA Argentina, y también van a encontrar el video en la página institucional del Instituto de Cultura Universitaria, que es www.uca.edu.ar/IQ. Mientras acercamos las preguntas a Monseñor Iosif, que nos fueron haciendo llegar en la plataforma, quiero agradecer todas las visitas que estamos teniendo, aproximadamente entre 150 y 200 visitas online, que proceden de La Plata, Morón, La Tablada, San Martín, San Justo, Mar del Plata, Ciudad de Buenos Aires, 9 de Julio, Tebayol, Santa Fe, Río Tercero y Río Cuarto, de Córdoba, Chaco, Oberá, Misiones, y también a nivel latinoamericano, de Uruguay, de Chile, de Perú, de Colombia, etc. Comparto también, y antes de comenzar con las preguntas, algunos comentarios que nos fueron dejando en la plataforma. Saludos a nombre del Semillero de Investigación Koinonía, Teología Cristiana Oriental, de la Universidad Santo Tomás de Bogotá, Colombia. Muchas gracias, Monseñor, por su claridad, gracias por la invitación. Me alegro mucho conocer desde las raíces más antiguas y profundas la Iglesia griego ortodoxa hoy, conocer también al nuevo obispo de Buenos Aires, una iniciativa importante para querernos más. Muchas gracias. Qué interesantes, cuántas y profundas preguntas. Su eminencia Iosif va a necesitar que le concedan 2 o 3 horas más para poder responderlas a todas. Creo que con este comentario preciso, si te parece, Marco, podemos empezar a leer algunas de las preguntas que formularon. Sí, hay diferentes preguntas. Yo comienzo a presentarla a Monsignor Iosif, algunas. Una primera pregunta, ¿qué novedades hay respecto del posible concilio en Nicea 2025, anunciado en momento de la visita pastoral del Papa Francisco a su hermano Bartolomé I de Constantinopla? Y otra es, ¿cómo es la relación de la segunda Roma con la tercera Roma, el Patriarcado de Rusia? ¿Puede hacer de alguna manera algún comentario para comprender las razones de la ruptura de la Iglesia Ortodoxa rusa con el Patriarcado de Constantinopla? Yo quiero agregar una pregunta más, que un poco poder contar algo más sobre la gran figura del patriarca Atenágoras, su encuentro, su abrazo con San Pablo VI. Gracias. Muchas gracias por las preguntas, 3 preguntas muy interesantes. Como ustedes saben, los concilios, las reuniones intercristianas y demás se hacen luego de un proceso, ¿no? Y los procesos muchas veces dentro de la iglesia no son tan expeditos como
muchas veces lo quisieran. La iglesia de Constantinopla con la iglesia de Roma han, luego de, por supuesto, de que el patriarca Atenágoras con el Papa Pablo VI levantaran los anatemas y se hiciera nuevamente esta relación fraterna entre las dos iglesias, creó una comisión de diálogo permanente que existe hasta el día de hoy, por supuesto, y está activa entre las dos iglesias, que se reúne una vez por año y que tratan y que siguen todo este proceso, ¿no?, de acercamiento. Esta comisión, por supuesto, está formada, obviamente, por participantes de que son nombrados desde la Santa Sede, y los participantes ortodoxos que están bajo la presidencia de un jerarca del patriarcado ecuménico y que también tiene representantes de los demás patriarcados. Seguramente esta comisión, en coordinación con la Santa Sede y el FANAR, estarán viendo las posibilidades. Por supuesto, ustedes comprenden que en estos momentos la situación en Turquía es bastante compleja para los cristianos. Es una situación bastante, podríamos decir, delicada. Así es que hasta el momento no tenemos mayores informaciones sobre la posibilidad de poder llevar a cabo esta reunión sinodal, esta reunión simbólica en Nicea. Seguramente esto, nuevamente digo, debe estar siendo procesada por el órgano, digamos, que le corresponde, que es la comisión mixta entre la Iglesia Católica y las iglesias ortodoxas. En segundo lugar, segunda y tercera Roma. Una linda pregunta. En la historia, y por supuesto eso está bastante claro, existe la antigua Roma y la nueva Roma. No existe una primera Roma, una segunda Roma y una tercera Roma. Por supuesto no habrá una cuarta Roma. La tradición habla de una antigua Roma y de una nueva Roma o Constantinopla. El tema de la tercera Roma está bastante relacionada con ciertas teorías de origen eslavo, ¿no?, que por supuesto en la época de la turcocracia, y por razones más que obvias, la época de la turcocracia y en la época del apogeo del zarismo en Rusia, bueno, comenzaron a realizarse, comenzaron a ahondarse, y que querrían en aquella época, al ver, digamos, la imposibilidad y al ver la situación no solamente de la iglesia de Constantinopla, sino de todas las iglesias orientales, que como comenté, estaban en aquella época bajo la protección del FANAR, del patriarcado ecuménico, y por supuesto en una disminución franca de todas sus posibilidades pastorales, administrativas y demás. Era natural que en aquella época una iglesia que estaba libre del yugo otomano y libre, digamos, de cualquier otro tipo de cercenamiento y de límite, en un imperio en el cual estaba quizás en su apogeo, tuviera, digamos, de alguna manera ¿cómo podríamos llamar? Esta intención de querer ser la sucesora, ¿no?, y así crear. Por eso es como que se habla de una tercera Roma como una posible sucesión histórica entre una Roma, la segunda Roma, y Moscú. Por supuesto que no es parte de nuestra tradición. La iglesia de Constantinopla sobrevivió, no solamente la iglesia de Constantinopla, las demás iglesias, los demás patriarcados, Antioquía, Alejandría y Jerusalén, sobrevivieron a la turcocracia. La iglesia de Constantinopla se volvió a ser activa,
a través de su expansión en la diáspora, sobre todo principalmente en Europa y luego en América, en Australia y demás. Así es que para nosotros, fieles a la tradición, no existe una tercera Roma. Y los problemas que existen, que han existido, no son los actuales, son problemas que ya se han suscitado en otras ocasiones. Quizás y nombro en el año 92, perdón, recién asumido el patriarca ecuménico, también se suscitó una situación de género con la iglesia de Estonia, a la cual el patriarcado ecuménico le dio la autonomía. Estas son situaciones que suceden dentro de las iglesias. Por supuesto, el patriarcado ecuménico en ningún momento ha roto la comunión con la iglesia de Moscú. Yo creo y estimo que es una situación que es superficial. No quiero subestimar, por supuesto, los elementos, y no quiero subestimar las impresiones e interpretaciones que hace la iglesia rusa, pero quiero decir que desde mi punto de vista es algo que no se va a extender mucho en el tiempo. Seguramente se va a llegar a un entendimiento y prontamente, con la gracia de Dios, se va a restablecer esta comunión que fue cortada desde, digamos, desde Moscú. Nosotros estamos absolutamente abiertos, no solamente al diálogo, sino a recibir a todos a la comunión. Son cuestiones que han sucedido en las iglesias a lo largo de la historia. Ustedes todos tenemos que comprender que la iglesia es una institución divino-humana, donde coexiste la gracia de Dios con el pecado de los hombres. Esto es una realidad que sucede en todo el pleno, en toda la plenitud de la iglesia, en el occidente y en el oriente. Esta teandricidad, ¿no?, que es propia, por supuesto, viene del fundador de la iglesia, que es nuestro Señor Jesucristo, también es un proceso en el cual la iglesia se va purificando, la iglesia como cuerpo se va purificando, ¿no?, de los pecados de los hombres, y va evolucionando también, ¿no es cierto?, como cuerpo colegiado, como institución humana, va evolucionando, y esto significa que muchas veces suceden estas cosas. Han sucedido y quizás van a seguir sucediendo. Son cuestiones de los hombres. En esto, por supuesto, Dios, por supuesto, no quiere que los hermanos, sus hijos estén desunidos, que no tengan comunicación ni comunión. Esto no es querido por Dios, definitivamente eso está claro. Pero ha sucedido en la iglesia como cuerpo, como institución humana. Y yo tengo una confianza y tengo seguramente fe de que va a ser transitorio, que es una cuestión transitoria, y que en breve, con la gracia de Dios y la intervención de Dios, esto se va a solucionar. Hay ampliamente buena voluntad de ambas partes, simplemente tiene que llegar el toplero crono, de la plenitud de los tiempos, para que se pueda ver el asunto con más paz, con más tranquilidad, y seguramente, estoy absolutamente seguro que va a ser transitorio y se va a superar prontamente. No lo veo como algo más que una contingencia histórica que va a ser parte de la historia de la Iglesia Ortodoxa cuando esto se solucione, y espero y confío siempre. Y por último, el patriarca Atenágoras. Por supuesto, el patriarca Atenágoras, como dije, yo creo que es una figura fundamental para la ortodoxia del siglo XX, y no solamente para la ortodoxia, sino para todo el cristianismo. Es una figura emblemática del cristianismo. Es una figura emblemática de la ortodoxia por su apertura, por su profundidad de pensamiento, por lo incisivo y por
por lo fino de su actividad pastoral y por supuesto por esta apertura increíble de espíritu que tuvo, un hombre que estaba más allá de su época, seguramente, y que pudo visualizar lo que hoy nosotros estamos degustando, que es este acercamiento, este mutuo respeto, esta cooperación y este proceso de diálogo que sigue entre la Iglesia católica y entre la Iglesia ortodoxa. En muchos aspectos hemos llegado a acuerdos a nivel doctrinal, en otros todavía no, pero es un proceso, y el proceso quizás el proceso es mucho más importante que el fin. Estamos, por supuesto, buscando la comunión visible para dar el testimonio, como dice el Señor en ese discurso esencial en la última cena, para que todos sean uno y que a través de ese testimonio de unidad todo el mundo pueda creer. De otra forma, estamos dando el antitestimonio, y en vez de producir fe en los fieles, estamos produciendo todo lo contrario. Son hombres así como Pablo VI, como el Papa Juan XXIII, ambos santos para la Iglesia católica. Son hombres tocados y que han recibido, por supuesto, en su interior la gracia del Espíritu Santo, y por eso están más allá de su tiempo y pueden ver y pueden generar estas bases para que nosotros hoy podamos seguirlas ahondando, estas raíces, y para también generar nuevas bases para los que vienen. La Iglesia de Cristo es continua dinamicidad, pero hay continuidad, eso es la tradición, ¿no? Esa continuidad trascendente que nosotros estamos necesitados y necesitamos crear para que los que vienen después de nosotros también puedan no solamente gozar espiritualmente de los resultados, sino también acrecentar. Siempre, como decía en una de sus pocas audiencias que tuvo Juan Pablo I, él hablaba de que la vida cristiana siempre dobbiamo progredire, ¿no? Debemos progresar continuamente. Esa es la Iglesia, esa continua dinamicidad. Bueno, el patriarca Athenagoras siempre fue un gran paladín, conjuntamente, por supuesto, entre comillas, con la contraparte en el occidente, con un gran Pablo VI, el cual, de alguna forma, si se me permite la expresión, engancharon de una manera y lograron lograron derribar un muro de siglos, ¿no? Un muro de siglos que nosotros hoy tenemos la responsabilidad de seguir este camino, y de seguir este proceso de más apertura todavía, para dar testimonio de que verdaderamente somos una y la misma cosa. Muchas gracias, Monseñor. Mientras les envío los saludos del Padre Crisóstomo, del Patriarcado Ecuménico en Pereira, Colombia, que se hizo presente recién en el chat, le dejo dos nuevas preguntas. Por un lado, ¿cuál es la postura del Patriarcado Ecuménico frente al movimiento ecuménico? Y la segunda, ¿cuál es el estado actual de la unificación de las fechas de la Pascua? El patriarcado ecuménico, con respecto al movimiento ecuménico en sí, debo decir que justamente con el patriarca Athenagoras, el patriarcado ecuménico es miembro fundador del Consejo Mundial de las Iglesias. Así es que con este gesto creo que la respuesta es clara. El patriarcado ecuménico con respecto al movimiento ecuménico es bastante positivo. Y aclaro, movimiento ecuménico dentro
de lo que es la tradición de la Iglesia y no apoyando un ecumenismo que trascienda la tradición de la Iglesia. Eso lo aclaro porque es necesario aclarar que una cosa es la acción ecuménica, el movimiento ecuménico, otra cosa es un ecumenismo como ideología. ¿No es cierto? La Iglesia Ortodoxa y el Patriarcado Ecuménico no ascribe a ninguna ideología religiosa. Nosotros tenemos la tradición y tenemos la vida de nuestros padres que ha sido dada a nosotros, y es por eso que fuera de ese contexto no podemos asimilar ninguna ideología. Para nosotros la fe, para nosotros la base es el Evangelio de Cristo, y para nosotros todo aquello que esté en concordancia con el Evangelio, con esa tradición desde el principio del mundo hasta la segunda parucía de Cristo, que es el Apocalipsis divino, por supuesto que es bienvenido, y por supuesto que la actividad ecuménica en cuanto a encuentro con el otro, para fomentar el respeto, para fomentar el conocimiento, para fomentar la cooperación, evidentemente que es un llamado de origen netamente evangélico. Mientras esté dentro de esos límites, por supuesto, el patriarcado ecuménico y la ortodoxia adhiere al movimiento ecuménico. Fuera de esos límites y como una ideología, no. Y por otra parte, con el tema de la fecha de la Pascua, nuevamente, eso es parte del proceso en el cual estamos inmersos, y que existe el órgano, el órgano, digamos, si se quiere, administrativo, no es administrativo, bueno, pero es el órgano que vendría a ser la comisión esta, entre la Iglesia Católica y las iglesias orientales, y por supuesto también está la buena voluntad y la iniciativa de las cabezas, ¿no?, de los patriarcas, del Papa de Roma y demás. Pero son procesos nuevamente que en la Iglesia, por la experiencia histórica y demás, son procesos que, como dije recién, no son tan expeditos como quizás la gente o los tiempos quizás hoy lo requieran. En la Iglesia, la Iglesia tiene otros tiempos, y son procesos que llevan una maduración que tiene que ser bastante honda, que tiene que ser bastante profunda, y es por eso que al día de hoy, con respecto al tema, a esa iniciativa, no tenemos ninguna noticia concreta, simplemente que está dentro de la temática y está dentro del proceso como un signo visible quizás de toda esta intención de demostrar de que verdaderamente somos uno y de querer dar este testimonio. Creo que sería un gesto bastante importante y quizás podríamos llamarlo esencial en todo este proceso, en todo este camino que estamos haciendo. Dios, con su gracia, iluminará a los responsables y dará en tiempo y forma. Recordemos siempre este concepto de la teandricidad de la Iglesia. La Iglesia es una institución humana, una institución divina, donde existe esta sinergia entre ambos factores. Entonces, pero siempre todas las cosas, al fin y al cabo, quedan en las manos de Dios. Son los tiempos también de Dios, los cuales muchas veces en su filantropía se adapta a nuestros tiempos y a nuestras debilidades, ¿no? Y permite que nuestra debilidad a veces haga retroceder, contenga, limite la gracia. Lamentablemente es nuestra debilidad, es nuestro pecado. Muchas veces Dios lo permite por su filantropía, pero seguramente Él en su plano tendrá cómo, cuándo y dónde se darán estos gestos.
Hay otra pregunta. Esta, digamos, la sintetizo porque son tres, pero es una. ¿Cuál es la razón por la cual se sigue distinguiendo las iglesias orientales de la iglesia de Roma si tenemos el mismo origen apostólico? Diferencia dogmática. El tema de la sinodalidad es el conflicto de la plena comunión con Roma. ¿Qué puntos quedan por resolver? Otra pregunta era, quizás si usted puede aconsejarnos algunos libros para profundizar el tema de la historia de la iglesia de Constantinopla. Usted ha hablado de algunas grandes figuras, digamos, entonces de espiritualidad, para profundizar estos aspectos. Y la última pregunta que yo quería hacerla era, ¿cuáles son gestos concretos que la iglesia de Constantinopla ha hecho en estos últimos años, sobre todo con el tema de los refugiados y el tema de la preservación del ambiente, el tema ecológico? Sí, no hay ninguna duda que la apostolicidad es la base, una de las bases del diálogo. Tanto la iglesia de Roma como la iglesia ortodoxa, las iglesias ortodoxas tienen el mismo criterio de apostolicidad. Eso está fuera de discusión y, como digo, es una de las bases para el diálogo. El diálogo este ha avanzado mucho desde los años 60 hasta el día de hoy. Hay muchos aspectos, ¿no? Hay muchos aspectos que se han tratado, que se siguen tratando, aspectos no solamente dogmáticos, sino que también tienen que ver con la forma de administración de la iglesia. Y por supuesto, tiene también que ver con la concepción que tiene cada iglesia de cómo se administra, y que también tiene que ver, tiene una razón también ideológica, dogmática, ¿no? Ideológica, digo, en el sentido de la doctrina. No se están, no se trabaja solamente en los puntos en los cuales existe división o existe conflicto, como podría ser, por ejemplo, el famoso y consabido tema del filósofo, quizás para muchos está pasado de moda, ¿no? O como otros temas en el cual puede llegar a haber un conflicto. Se trabaja mucho sobre el tema también en los cuales hay confluencia y los cuales podemos encontrar puntos comunes para poder seguir este proceso. Se ha tocado también el tema de la colegialidad, por supuesto, de la sinodalidad, que la iglesia de Roma está actualmente trabajando mucho, sobre todo en los sínodos locales, digamos, los sínodos de la iglesia, de las iglesias locales. Y también, por supuesto, un tema bastante importante que se ha tocado en todo este proceso es el tema de la figura del sumo pontífice, ¿no? Como, no solamente como jefe administrativo, ¿no? Y con todo digamos, la faceta secular y espiritual, sino también visto dentro desde esta perspectiva de la antigua pentarquía, ¿no? O sea, que la figura del Papa de Roma no necesariamente es una figura tal cual como está concebida el día de hoy, no necesariamente es una, eh, una cuestión en la cual solamente encontramos un punto de inflexión en el diálogo, sino que a través de este proceso se han encontrado también muchas otras facetas, ¿no? Que nos llevan, por supuesto, a la antigua pentarquía, en la cual podemos encontrar puntos de contacto y que, por supuesto, se deben seguir trabajando. Deben seguir trabajando los expertos, los teólogos que están abocados a eso,
seguramente encuentran las fórmulas para poder hacer que en todo este proceso no sigamos encontrando escollos, sino puntos en los cuales podamos apoyarnos, como la apostolicidad, como la antigua pentarquía, y que puedan ser útiles y viables eh, para una para proseguir, digamos, con este proceso de diálogo, que seguramente, nuevamente, cuando la gracia de Dios y cuando nosotros también, creo que también es el tema ecuménico, el tema ecuménico necesariamente tiene que tener una base espiritual. Si sacamos el tema ecuménico fuera de un ámbito espiritual, solamente nos queda ideología y política eclesiástica. Con lo cual, los resultados van a ser solamente dentro de esa esfera, ¿no? Hay que ahondar las palabras del Señor y hay que ahondar el mandamiento del Señor y ser fieles a ese mandamiento del Señor. Inaipandes en osin, para que todos sean uno y todos crean. Tenemos que hacer lo necesario para que eso suceda. Y tenemos que repensar todas las cuestiones en oración. Sin la oración, sin este proceso espiritual que necesariamente tiene como base o debería tener como base el ecumenismo, no vamos a tener un ecumenismo con resultados visibles. Vamos a tener, como digo, resultados dentro del ámbito de la ideología y de la política eclesial. Eso ya lo hemos pasado, eso es de modé. Tenemos que implicar no solamente nosotros, los clérigos, sino también tenemos que implicar a nuestros fieles a dar este testimonio de unión. Eso no significa traicionar los principios de nuestra fe. Significa estar abiertos al diálogo, tener esta apertura de corazón y, por supuesto, comprender al fin y al cabo qué es el cristianismo, que no es una religión, sino que es el apocalipsis divino. Si tomamos estos aspectos transformadores del proceso ecuménico, seguramente va a haber gracia. Y cuando hay gracia, todo es posible. Entonces, no hay que olvidar, creo que en el día de hoy es muy necesario sacar el ecumenismo del ámbito ideológico y colocarlo dentro de una base espiritual, donde verdaderamente sea un proceso que nazca de la misma ascesis, del mismo ejercicio propio del hombre, que se va compartiendo con los demás. Es cuando el hombre hace esta ascesis, necesariamente tiene apertura hacia el otro. Eso con respecto al tema ecuménico. Libros, un montón de libros para recomendar. Por supuesto, desde menos a más. El libro de Calixto Ware, del metropolita de Dioclía, La Ortodoxia, un clásico de los años 60, está traducido en castellano. Hay mucha bibliografía del metropolita de Pérgamo, Ioannis Zizioulas, el cual, por supuesto, que también están traducidos en castellano por la editorial Sígueme. Por supuesto, el metropolita Ioannis es muy conocido en el occidente, sus obras se han traducido en muchísimos idiomas, entre ellos el castellano, y dan la teología de Juan de Pérgamo es una teología bastante particular, es una teología filosófica bastante particular que da al lector occidental muchos elementos para poder comprender sobre todo la hondura de la teología ortodoxa a través de conceptos, sobre todo el concepto de prósopo, el concepto de persona, el concepto de quinonía, es decir, de comunión, de la relacionabilidad
de los hombres entre sí dentro de la iglesia, y así la eclesiología de Juan de Pérgamo es bastante interesante y es bastante accesible para el lector occidental. Por supuesto, los rusos, de Vladimir Lossky, la teología mística de la Iglesia de Oriente, una aproximación sintética y profundísima del dogma ortodoxo. La teología bizantina de John Meyendorff, también de Ediciones Sígueme, traducidos al castellano. La teología mística de la Iglesia de Oriente es una edición de la editorial Herder, de Barcelona. Es por supuesto una edición vieja, no ha sido reeditado, pero es un libro valiosísimo. Otro libro de aquella época, de los años 60, es La Ortodoxia de Paul Evdokimov, ¿no? Y un libro muy interesantísimo también, que lo recomiendo, de Jean-Pierre Larcher, que es es un libro de teología espiritual y pastoral sobre la patología del pecado, ¿no? Y cómo funcionan las pasiones. En este momento se me escapa el título de la obra, pero también está traducida en castellano. El autor es un gran teólogo francés que se llama Jean-Pierre Larcher. Es un libro reciente y lo recomiendo porque tiene digamos, la compilación de fuentes patrísticas que ha hecho es muy grande y es muy importante para nosotros en esta época, y es muy asequible, digamos, para el lector occidental. Del metropolita Emiliano Stimiadis, Reflexiones de un ortodoxo sobre la realidad, un libro clásico que fue escrito también en los años 60 en francés, pero que fue traducido en castellano. Un libro muy importante de un hombre santo, Monseñor Emiliano Stimiadis, también por muchos años él representante del Patriarcado Ecuménico en Ginebra, en el Consejo Mundial de Iglesias. No sé si dije también la teología bizantina de John Meyendorff. Y por supuesto, creo que todos tenemos que tener presentes la colección de Ciudad Nueva, la colección de traducción de obras patrísticas, ¿no? Esta colección de color naranja, ¿no? Que son traducciones de de muchas obras de los padres, entre ellos de padres orientales como de Basilio, Gregorio, San Juan Crisóstomo y demás, que, bueno, es un patrimonio común entre la Iglesia de Oriente y de Occidente, y que es muy importante que podamos tener a mano para poder comprender la espiritualidad y por supuesto también el dogma. Si uno quisiera, al que quiera comprender de manera legítima, más legítima, concisa, directa y profunda cuál es la teología de la Iglesia Oriental, os recomiendo un libro, y es la edición exacta de la fe ortodoxa de San Juan Damasceno, el cual por supuesto está traducido en esta serie, en la serie esta color naranja, con una muy buena introducción, y que aquella persona que lea este libro, creo que va a la base, va a la fuente, y tiene de esta manera concisa, directa, pero también honda y precisa todos los pilares de la fe ortodoxa. La edición exacta de la fe de San Juan Damasceno,
que está traducido en castellano. Y con respecto a los gestos, sí, el patriarca ecuménico constantemente está teniendo gestos a nivel ecuménico, gestos que por supuesto no se hacen solamente de un lado, son gestos que son un feedback y que también implican la contraparte, ¿no? En este caso, la Iglesia de Roma, recuerdo uno de los gestos que por supuesto vino del, había sido un pedido, ¿no? Había sido un pedido del patriarca Atenágoras en los años 60 al Papa Pablo VI, pero que todos estos procesos, como decimos, muchas veces son un poco largos, pero que se llevó a cabo en el año 2004 en el papado de Juan Pablo II, cuando la Iglesia de Roma tuvo dos gestos. Uno fue darle al patriarcado ecuménico la iglesia de los santos Teodoros en el Palatino en Roma, una iglesia antiquísima, una iglesia del siglo VI, VII, una iglesia de origen bizantino, una de las pocas iglesias rotondas que existen en Roma, y que el Papa Juan Pablo II se la dio como gesto al patriarca ecuménico. Y el segundo gesto fue la entrega de las reliquias de San Basilio y de San Juan Crisóstomo, perdón, no de San Basilio, de San Gregorio el teólogo, y de San Juan Crisóstomo al patriarca ecuménico también en noviembre del año 2004. Por supuesto, un gesto mutuo también que se celebraron los 50 años en el año 2014 en Jerusalén, estos 50 años luego de este primer acercamiento y después de haberse levantado los mutuos anatemas de la Iglesia de Oriente y Occidente, que se realizó en Jerusalén entre el Papa Francisco y el Patriarca Ecuménico. También otro gesto fue en Grecia, cuando el Papa vino conjuntamente con el Patriarca Ecuménico y el Arzobispo de Grecia, Jerónimo, a visitar un centro de refugiados en una zona en la cual es muy candente hasta el día de hoy y hay muchos refugiados. Todas las arquidiócesis que son pertenecientes al patriarcado ecuménico en toda la zona del Egeo, de esa parte, en esa zona del Egeo oriental, están muy comprometidas con la obra filantrópica y con la contención de los migrantes, así también como la Iglesia griega. El arzobispo Jerónimo ha hecho esfuerzos importantísimos con la cuestión filantrópica y de contención a los migrantes a través de muchas ONG que son de la Iglesia, también en cooperación con el patriarcado ecuménico. Eso es lo que respecto a la gestualidad me viene en mente en este momento. Muchísimas gracias, Monseñor. Le hago las últimas 3 preguntas porque ya estamos casi en tiempo. Por un lado, preguntan si existen procesos de beatificación y o canonización actuales en la Iglesia Ortodoxa y si hay algún candidato del continente americano. Por otra parte, me comentan que están interesados en trabajar institucionalmente en torno a la teología de la Iglesia Ortodoxa. Si existe, además de la bibliografía, algún contacto institucional como para hacer llegar algún comentario o algún diálogo. Y por último, bueno, no me quiero quedar afuera de las preguntas, entonces voy a poner una pregunta propia, que es sobre el tema eucarístico. Es decir, específicamente en el momento preciso de la consagración del cuerpo y la sangre de Cristo. Para la Iglesia Católica
se habla de la epíclesis o imposición de manos y las palabras de consagración. En tanto, tengo entendido que en la Iglesia Ortodoxa más bien se habla de todo el momento de la plegaria eucarística como el momento de la consagración. La pregunta es, en este punto también, ¿estas diferencias están en caminos a ser superadas? ¿Cómo está esa cuestión hoy en día? Bien, el tema de la canonización es por supuesto, en la iglesia ortodoxa el proceso es muy diferente al proceso en la iglesia católica. De hecho, el sínodo pasado se canonizó al metropolita de Edesa, el metropolita de Edesa, Kalínicos, que falleció en el año 1964. En la iglesia ortodoxa el proceso es bastante más simple que la iglesia católica. Simplemente el Santo Sínodo de la iglesia coloca, coloca el nombre de la persona que está en santidad, lo coloca dentro del catálogo de santos. Es un proceso que es bastante simple y que solamente es refrendar lo que existe ya en las conciencias, en la conciencia del pueblo de Dios. El pueblo de Dios es el que da cuenta de la santidad de la persona. Cuando la santidad de la persona trasciende la memoria y durante años se puede corroborar en el testimonio de la primera y de la segunda generación, entonces la iglesia solamente corrobora, simplemente refrenda el testimonio del pueblo de Dios que da sobre esta persona y simplemente coloca el nombre de la persona dentro del catálogo de los santos. Esto sucedió con, por ejemplo, estoy recordando ahora, en el último sínodo se hizo la canonización o se colocó, digamos, en el catálogo de santos a un santo verdaderamente contemporáneo, a este metropolita en Edesa, en Grecia, que falleció en el año 64. Se ha canonizado, por supuesto, al monje Iosif del Monte Athos, hace poco, al padre Sofronios, que fue abad de nuestro monasterio del santo precursor en Essex, en el Reino Unido, que falleció también, no recuerdo, pero en los años 2000. Se canonizó también al monje Paisios, que falleció en 1994, también en Grecia, que es una prominente figura monástica y, por supuesto, en olor de santidad ya en vida, ¿no? Por supuesto. Se ha canonizado hace poco también a otro santo contemporáneo, el padre Anfilogio Macris. Y es algo que en la iglesia ortodoxa continuamente se hace. Pero nuevamente digo, es una praxis bastante simple y esto supone que la gente, el pueblo de Dios, da testimonio de la santidad de la persona y solamente la iglesia refrenda esta conciencia, digamos, que existe del pueblo de Dios, una conciencia amplia de que la persona verdaderamente ha sido un santo en vida, lo han conocido, que han pasado las generaciones y esa memoria sigue siendo de la misma forma, o incluso se va intensificando, digamos, la percepción de que la persona es santa con respecto al paso del tiempo, y la iglesia en esos casos, por supuesto, por petición generalmente del jerarca local,
por petición del jerarca local, procede, ¿no es cierto?, a la colocación de la persona en el santoral. Si no me falla, nosotros tenemos santo americano lo tenemos a San Germán de Alaska, ¿no?, que es uno de los primeros misionarios rusos que misionó en América del Norte y que por supuesto es santo. Existe otro santo que por supuesto no es americano, sino que es San Rafael Jawarini de la iglesia antioqueña, pero que por supuesto estuvo activo en Norteamérica y dejó sus huesos acá, así que lo podemos considerar también americano. Y podemos decir que de América del Sur todavía no tenemos ningún caso, pero seguramente con la gracia de Dios, la gracia también está presente acá y seguramente esperamos en algún momento tener la gracia de poder presentar al patriarcado algún fiel en aroma de santidad para que también Sudamérica, Latinoamérica tenga su santo patrono, digamos, propio, ¿no? Con respecto a la Eucaristía, sí, la Eucaristía dentro de nuestra teología, el momento en el cual se produce hay una palabra que no se puede traducir en castellano, la metusiosis, el cambio esencial del pan y el vino en cuerpo y sangre, se produce a través de la energía increada del Espíritu Santo, luego que el sacerdote o el obispo hacen la oración de epíclesis. Epíclesis, que significa, la palabra epíclesis significa invocación. El sacerdote en la anáfora, a partir de la anáfora, el culmen de la anáfora es la oración que se llama epíclesis, la oración de invocación al Espíritu Santo, que se realiza luego de las palabras de nuestro Señor Jesucristo, que son parte de la anáfora. Una vez terminada, entonces, el sacerdote procede a pedirle al Espíritu Santo, y esto es muy interesante en la iglesia ortodoxa. El sacerdote, el obispo, invoca al Espíritu Santo para que baje sobre las personas y sobre los dones. No solamente sobre los dones, sino que también produzca la transformación de nuestras vidas. O sea, cada vez que nosotros pedimos pedimos que baje el Espíritu Santo, pedimos que baje y que nos transforme a nosotros primero y transforme los dones. En la iglesia católica sucede, por supuesto, con las palabras de la institución de la Eucaristía. Es en otro momento. No creo que esto sea una cuestión, digamos, esencial, fundamental con respecto al tema del proceso ecuménico. Creo que esto bien es parte, digamos, de las idiosincrasias litúrgicas propias de cada iglesia que existieron desde el principio de los siglos. De hecho, las iglesias, mientras tuvieron unidad tantos siglos, estos 11 siglos, siempre coexistieron diferentes formularios litúrgicos, tanto en el occidente como en el oriente. En el oriente, por supuesto, mucho más unificado, pero no existía ninguna problemática en aquella época entre participar en un ritual, en un formulario de la anáfora oriental de Basilio de San Juan Crisóstomo, o por ejemplo del formulario litúrgico de San Ambrosio, o del rito mozárabe en aquella época, cuando
cuando estaba en funcionamiento. Así es que creo que son idiosincrasias litúrgicas propias de las iglesias que creo que no serían ningún escollo gigante en este proceso. Simplemente se necesita conocer las bases, conocer la teología de cada una de las liturgias, pero creo que en ese punto no habría, digamos, mayor obstáculo como para proceder y para que coexistiesen eventualmente, digamos, estos dos tipos, digamos, tal cual como existen en este momento. Y con respecto al contacto, se pueden contactar con nosotros a través de nuestra página web. La página web es muy fácil, es ortodoxia.com.ar. Si pueden acceder a nuestra página web ortodoxia.com.ar, en la sección de contactos están todos los contactos donde se pueden comunicar con nosotros electrónicamente o, por supuesto, epistolarmente. Muchísimas gracias, Monseñor Yosif. Muchas gracias, Marco, Padre Gustavo. Muchísimas gracias a todos los espectadores que siguieron la transmisión por el canal YouTube desde los puntos más diversos del país y también de toda Latinoamérica. Quisiera finalmente invitarlos a continuar asistiendo a este seminario de aproximación a las iglesias orientales, donde seguiremos conociendo esta riqueza cultural y específicamente religiosa de cada una de las iglesias en particular. El próximo 18 de septiembre tendremos oportunidad de conocer la Iglesia Apostólica Armenia a través de Monseñor Isaac Muradian. El 9 de octubre será el momento de la Iglesia Siro-Ortodoxa, cuya presentación será realizada por Monseñor Juan Crisóstomo Ben Gazzali. Y finalmente, el 6 de noviembre, Monseñor Santiago El Couri nos hablará de la Iglesia Ortodoxa griega de Antioquía y de Alejandría. Todas estas actividades previstas en este ciclo de diálogo las encontrarán también en la página del Instituto, www.uca.edu.ar/ICU, junto con un formulario de inscripción que ciertamente, si bien no es algo obligatorio, porque pueden verlo directamente en el canal de YouTube, está bueno completarlo porque de esa manera le podemos hacer llegar invitaciones para este ciclo de conferencias o de diálogos. Eso es todo, muchísimas gracias a todos por su presencia y hasta el próximo encuentro. Muy buenas noches.